Le damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Caroline. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y para conversar acerca de esta herramienta digital, ¿no?, que se ha presentado en el marco de la exposición Vulnerabilidad en Viviendas de Albañilería. Y esto es un punto bastante importante porque hay que saber cómo construir nuestras casas dependiendo del terreno para estar preparados ante un fenómeno en el cual enfrentamos el día de hoy, como es por ejemplo un ciclón, por ejemplo las lluvias intensas. Y entonces hay que conocer bien el terreno y saber cómo construir en ella. Correcto, así es. Sí, comentarles a toda la audiencia que el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú tiene, digamos, dentro de su marco funcional trabajar todos estos temas, y uno de ellos es la prevención ante cualquier desastre. En el caso de los eventos sísmicos, ¿no?, sabemos que en nuestro país somos muy vulnerables, ¿no?, a recibir un gran daño, ¿no?, producto de este evento. En ese sentido es que actualmente existen zonas de Lima en la cual presentan vulnerabilidad ante la ocurrencia de este tipo de fenómenos. En ese sentido es que se ha desarrollado, ¿no?, una herramienta que está a disposición de los ingenieros y de la población, que de alguna manera permita determinar cuál vulnerable puede ser una vivienda en el sector en la cual ésta habite. Por ejemplo, sabemos que hay un 70% de viviendas que han sido construidas de manera informal, en la cual no se han utilizado los métodos constructivos adecuados, los materiales adecuados, y muchos de ellos se han cimentado sobre terrenos inestables. Es por esta razón que este tipo de viviendas que han sido construidas de material de albañilería presentan una alta vulnerabilidad. Es por ello que se necesitan hacer estudios para poder determinar ello y poder prevenir de que ocurra un gran daño ante la ocurrencia de un evento sísmico. ¿Cómo podemos identificar estas zonas? ¿Son aquellas donde son zonas de sembrío, zonas arenosas? ¿Cómo sabemos si es un buen terreno? ¿Nos podría aclarar ese punto, por favor? Sí, justamente uno de los primeros aspectos cuando se va a determinar si una zona es vulnerable es el terreno. En Lima existen terrenos sueltos, terrenos arenosos, por ejemplo en Villa El Salvador, donde construir sobre este tipo de terrenos generaría un riesgo en el sentido que cuando suceda el evento sísmico, este tipo de terrenos, al estar en una condición suelta, el sismo amplifica sus ondas sobre la estructura, y si la vivienda no está bien construida, definitivamente se podría generar un gran daño. Para eso es que se necesitan hacer los estudios de suelo previamente a la construcción de una vivienda. Y justamente aquí es la labor, digamos, de la ingeniería para poder hacer estos estudios antes de que se pueda construir un proyecto de edificación. El problema también que ocurre en nuestra ciudad es que existen zonas donde se han construido viviendas de manera informal, donde no han habido los estudios de suelos previos y tampoco se han adoptado los sistemas constructivos adecuados, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, ¿cuál es la manera correcta de construir en una zona que es arenosa? Es el caso de viviendas, por ejemplo, en Ventanilla, viviendas como nos mencionaba usted también en Villa El Salvador. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para poder construir y que nuestras viviendas pues estén en perfectas condiciones frente a un movimiento telúrico? Claro, lo primero, como les mencionaba, es hacer un buen estudio de suelos para poder determinar cuál es la profundidad adecuada donde esta edificación se debe cimentar. Nosotros primero tenemos que ver cuál es la resistencia del terreno. Luego hacer un diseño de toda la cimentación a base de cimientos corridos, zapatas, dependiendo del tipo de estructura. Y luego hacer un análisis estructural, ¿no?, para ver si las cargas que la estructura va a soportar, o mejor dicho, que la estructura va a transmitir al terreno,
este tipo de suelos es capaz de resistir. Para ello también hay que hacer una buena selección del tipo de estructura y también de los materiales. Todo eso, digamos, afecta que la vivienda sea mayor o menor proporción que sea vulnerable, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuál es el consejo para todos aquellos ciudadanos que muchas veces adquieren una vivienda, quieren empezar a construir y a veces por el tema económico también prefieren no hacer un estudio? Pero hay que tomar conciencia de que esta inversión puede hacer que más adelante nosotros tengamos una vivienda segura y no lo perdamos todo. Así es, el consejo es que siempre la población recurra a digamos, que tenga siempre la dirección de un ingeniero, ¿no? En ese caso, el Colegio de Ingenieros también puede asesorar en ese sentido, ¿no? Siempre a través del Colegio de Ingenieros se hacen una serie de eventos un poco para poder promover cuáles son las técnicas constructivas adecuadas. Ahora, en ese caso, lo que se recomienda es que la población no opte por la autoconstrucción, porque, digamos, hacer ya digamos, esta práctica, ¿no?, de autoconstruir o utilizar materiales no adecuados es lo que va a generar el problema futuro, ¿no? Como lo ya está ocurriendo, ¿no? Tenemos muchas zonas de alta vulnerabilidad justamente por esta práctica. Por eso la recomendación a la población es que siempre contrate o emplee los servicios de un ingeniero, ¿no?, para poder asistirlo técnicamente, ¿no? Sobre todo porque ustedes siempre están dispuestos y predispuestos para poder apoyarnos, identificar aquellas zonas vulnerables, saber cómo construir bien nuestras viviendas y con el material adecuado para luego no tener consecuencias frente a los movimientos telúricos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¿Algunas últimas palabras quizás que quiera dirigirse toda la población o a sus colegas que también nos están escuchando? Bueno, que continuemos en esta labor justo de informar, ¿no?, a la población y a la audiencia cuáles son las mejores prácticas constructivas, ¿no?, y también asesorar también a la sociedad, pues, que no tome este tipo de prácticas informales para poder construir su vivienda, ¿no? Como bien usted lo ha mencionado, a veces es una inversión, ¿no?, que uno hace. En ese sentido, uno tiene que cuidarla y siempre estar seguro de que la inversión que va a hacer sea segura a largo plazo y sobre todo que proteja su vida, ¿no?, que es lo importante. Correcto. Bien, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y estaba la importancia, señores, de hacer un estudio, construir bien nuestras viviendas para luego no tener pérdidas que lamentar. Siendo las 8:09 de la mañana, vamos a conocer a continuación las portadas más importantes del día.